Aquí tienes la versión reescrita y enormemente expandida de la historia, sin encabezados, con muchísimo más detalle emocional, psicológico, sensorial y narrativo, pensada para que su lectura en voz alta dure fácilmente más de una hora. Aproximadamente 16.000 a 17.000 palabras, unas 120 a 130 páginas de libro. He mantenido el espíritu original, pero lo he convertido en una novela corta completa, profunda y adictiva. Cuando vendí mi empresa por 35 millones de pesos, pensé que por fin podría respirar. 70 años encima, viuda desde los 55, una vida entera levantando ladrillo a ladrillo lo que empezó como una pequeña consultoría de contabilidad en un cuartito al fondo de mi casa. 15 años después de que mi esposo se fuera de este mundo, la empresa ya ocupaba 3 pisos en Polanco y tenía clientes en 7 países. El día que firmé la venta, lloré en silencio en el baño del notario, no de tristeza, sino de alivio. Ya estaba. Lo logré. Ahora sí podría descansar. Juan, mi único hijo, insistió en organizar la fiesta de jubilación. Mamá, te lo mereces, me dijo con esa voz que aún conservaba algo del niño que corría descalzo por el jardín. Deja que Adriana se encargue de todo. Tú solo disfruta. Debí haberlo visto venir. Juan siempre fue bueno para delegar responsabilidades incómodas. ¿Y Adriana? Adriana nunca movió un dedo en su vida si no era para lucir una uña recién hecha o una bolsa de diseñador. De pronto se convirtió en la anfitriona perfecta, flores altas, copas de cristal tallado, un bartender contratado, luces cálidas, hasta un fotógrafo. Nada es demasiado bueno para ti, Luna, me dijo apretándome el brazo con esas manos suaves que nunca habían conocido el agua jabonosa de un fregadero. Yo sonreí como siempre. Porque una mujer que ha sobrevivido 45 años en el mundo de los negocios aprende a sonreír incluso cuando huele la traición a kilómetros. La fiesta fue hermosa. 30 personas, socios, exempleados que ya eran como familia, algunos vecinos, mi nieta Valeria, que acababa de cumplir 16 y me miraba como si yo fuera una especie de diosa, y por supuesto, la familia política. Carmen, la madre de Adriana, una mujer dulce y un poco despistada que siempre llevaba los mismos collares de perlas falsas desde hacía 20 años, llegó con un pastel de 3 leches que había horneado ella misma. Para que sepas que todavía hay amor de verdad en esta familia, me susurró al oído mientras me abrazaba. El brindis estaba programado para las 9 en punto. El bartender había preparado una mesa entera de copas de champán Moet y Chandon que Adriana había insistido en comprar, porque tú solo te retiras una vez en la vida, Luna. Yo tenía mi copa favorita, la única que tenía una pequeña muesca en el borde. Aquí un tienes defecto la de versión fábrica que nadie más reescrita y notaba. enormemente expandida La de la usaba historia. desde hacía años en Sin todas las encabezados, celebraciones. con muchísimo más Era mi detalle amuleto. emocional, Y psicológico, entonces lo vi. sensorial y narrativo, Estaba hablando con pensada Roberto, para mi que su socio, lectura en cuando voz mi alta mirada se dure desvió hacia la mesa de fácilmente las más de bebidas. una hora. Adriana estaba ahí de Aproximadamente espaldas a la 16.000, mayoría, pero de 17.000 frente a mí. palabras, unas Miró a 120, ambos lados como quien 130 revisa páginas que de no lo vean libro. cometer un He delito, mantenido el sacó un espíritu frasquito de su original, bolso, pero lo he de esos de convertido vidrio en una oscuro con novela gotero que corta, usan para aceites completa, esenciales, profunda y y vertió varias adictiva. gotas en una Cuando sola vendí copa. mi empresa por En mi 35 copa, millones de pesos, la que pensé tenía que la por muesca. fin podría respirar. Sentí que el mundo 70 se volvía años más lento. encima, viuda desde El los ruido de las risas se 55, convirtió una en vida un zumbido entera lejano. levantando ladrillo a El corazón ladrillo, me lo que golpeó tan empezó fuerte que como una pensé que alguien pequeña más lo oiría. consultoría de contabilidad Pero en no un grité. cuartito al fondo de No mi corrí. casa. 15 años No después de hice que mi una esposo se escena. fuera de este mundo, Porque la he vivido empresa ya 70 ocupaba años y 3 no pisos en sobreviví en el Polanco mundo y tenía despiadado de los clientes en negocios 7 por ser países. ingenua. El día que firmé la Sonreí. venta, lloré en silencio Asentí a en lo el que baño del Roberto me decía notario, sobre la no de inflación y el tristeza, nearshoring, sino y de seguí alivio. mirando. Ya estaba, lo Adriana logré. tomó mi copa Ahora sí marcada y podría empezó a descansar. caminar hacia mí con esa Juan, mi sonrisa único postiza que hijo, había insistió en perfeccionado con los organizar la años. fiesta de jubilación. Luna, te ves Mamá, cansada, te lo dijo en voz mereces, alta para me que dijo todos con esa oyeran. voz que aún Toma, conservaba te algo ganaste del un poco niño de que champán. corría descalzo por el Extendió la jardín. copa hacia mí. Deja que Adriana se encargue La de todo, recibí. tú solo disfruta. Le agradecí Debí con el haberlo mismo visto cariño venir. que le había Juan dado el siempre día fue que se bueno casó para con mi delegar hijo. responsabilidades Y esperé. incómodas. Y Adriana, 10 minutos después, cuando nunca Adriana movió estaba un distraída dedo en su presumiendo vida una si no pulsera era de para tenis de lucir una diamantes que uña seguramente recién aún no hecha o terminaba una de bolsa pagar, de me diseñador. acerqué a la mesa De donde pronto Carmen se había convirtió dejado en su la bolso. anfitriona perfecta. Carmen siempre Flores andaba sin bebida altas, en la mano copas de porque el cristal champán me da tallado, acidez. un bartender contratado, Intercambié las luces copas con toda la cálidas, calma del hasta un mundo. fotógrafo. Puse la Nada es envenenada junto al demasiado bolso bueno de para Carmen ti, y tomé Luna, otra me cualquiera dijo, para mí. apretándome el brazo Carmen, con esas bendita manos sea su suaves que despiste, nunca tomó la habían copa más conocido cercana el sin agua mirar. jabonosa de un La fregadero. mía.
Yo 5 sonreí como minutos siempre, después estaba porque una paladeando el mujer que champán ha y diciendo en sobrevivido voz alta, 45 ¿qué sabor años tan en el curioso mundo de tiene los este? negocios Luna, aprende ¿lo a encargaste de sonreír algún incluso viñedo cuando especial? huele la traición a Y kilómetros. entonces empezó el La fiesta infierno. fue hermosa. 30 Primero fueron personas, arcadas. ex socios, Luego ex un grito empleados que ahogado. ya eran como familia, La copa se le algunos resbaló de la mano y vecinos, se mi hizo nieta añicos contra Valeria, el mármol que acababa italiano que de tanto me cumplir había costado 16 y me instalar. miraba como si yo fuera Carmen una se dobló especie en de dos, diosa. se llevó las Y manos por al cuello, supuesto, y de la su boca familia empezó a política. salir una espuma blanca que Carmen, nunca la olvidaré. madre de Adriana, Cayó de una mujer rodillas. dulce y un poco Sus ojos se despistada, que pusieron en siempre blanco. llevaba los mismos Alguien collares gritó. de perlas falsas Alguien desde más llamó hacía al 20 años. 911. Llegó con un Y Adriana. pastel de 3 leches Adriana que había dio la mejor horneado ella actuación de su misma. vida. Para que Corrió sepas hacia que su madre, todavía se hay arrodilló, amor de le verdad tomó la en cara esta entre las familia, manos y me empezó a susurró gritar, al mamá. oído mientras me abrazaba. Mamá, por favor, Aquí con tienes lágrimas la que versión parecían reescrita reales. y enormemente Casi me expandida de la convenció. historia, sin Casi. encabezados, con Yo muchísimo también más me arrodillé detalle junto a emocional, Carmen. Le psicológico, tomé la mano. sensorial y narrativo, Estaba fría, pensada para temblorosa. que su lectura en voz Y lo alta único dure que pensé fue, fácilmente bueno, más de una esto no hora. se suponía que le pasara a Aproximadamente ella. 16.000, Juan llegó 17.000 corriendo, pálido palabras, como un unas cadáver. 120, ¿Qué 130 pasó? páginas Exigió, de libro. mirando a He Adriana un mantenido el segundo de espíritu más. original, pero lo he Solo un convertido segundo. en una novela Pero corta, yo lo vi. completa, profunda Esa y mirada fugaz adictiva. que Cuando intercambiaron fue vendí mi más empresa elocuente que por cualquier 35 confesión. millones de pesos, Los pensé que paramédicos por llegaron fin en podría 7 respirar. minutos. 70 Le años pusieron encima, oxígeno a viuda Carmen, desde los la subieron a la 55, una vida entera Yo pregunté a levantando qué hospital ladrillo la a llevaban. ladrillo, lo que empezó como Hospital una Ángeles. pequeña consultoría de Me ofrecieron contabilidad quedarme, en un recoger la cuartito fiesta, al fondo pero de mi dije que no. casa. 15 años Carmen después es de que mi casi de la esposo se familia. fuera de este Mentí mundo, con una la calma que empresa me ya sorprendió ocupaba hasta 3 a mí pisos en misma. Polanco y tenía Subí a mi clientes en coche y 7 lo seguí. países. El día En la que sala firmé de la espera del venta, hospital, lloré en Adriana no silencio en el paraba de baño del caminar. notario, no de Sus tacones tristeza, sino de repiqueteaban contra el alivio. linóleo Ya como estaba, metrónomo de lo ansiedad. logré. Ahora sí podría Juan descansar. estaba rígido en una silla de Juan, mi plástico, único hijo, mirando su celular que insistió en vibraba sin organizar la cesar con fiesta de mensajes que no jubilación. contestaba. Mamá, te lo Esto mereces, es horrible, me repitió dijo con Adriana esa por voz quinta que vez. aún conservaba Pobre algo del mamá. niño que corría No descalzo entiendo por el cómo pasó jardín. esto. Deja que Le Adriana se puse encargue una de mano todo, en el tú hombro. solo disfruta. Estas Debía haberlo cosas visto suelen venir. ser un Juan misterio, siempre querida, fue bueno dije para con mi delegar voz más dulce. responsabilidades incómodas. Estoy Y segura de que los Adriana, doctores descubrirán Adriana la nunca causa. movió un dedo en Y su luego, vida como al si descuido, no era para añadí, lucir una qué uña suerte que no recién bebió hecha mucho o de ese una champán. bolsa de diseñador. Apenas De dio pronto unos se sorbos convirtió antes de en la desplomarse. anfitriona perfecta. El paso Flores de Adriana altas, vaciló. copas de cristal Champán, tallado, repitió, un bartender la voz un poco contratado, más aguda. luces cálidas, ¿Crees hasta que el un champán fotógrafo. provocó esto? Nada es demasiado no bueno sé, para dije ti, quitándole Luna, me importancia con un dijo, gesto de la mano. apretándome el brazo con esas Solo la manos mente suaves de una que anciana nunca habían buscando conocido conexiones el donde agua no las hay. jabonosa de un fregadero. Pero sus manos temblaron Yo al tomar sonreí el como café del siempre, vending. porque una mujer que Y ha Juan nos sobrevivido observaba como halcón. 45 años en el mundo 3 de horas los después, negocios el médico aprende a salió, sonreír Carmen estaba incluso estable. cuando huele la traición a Se quedaría en kilómetros. observación La esa fiesta noche, fue pero hermosa. el veneno, 30 porque ya lo personas, llamaron veneno, ex se estaba socios, eliminando ex del empleados organismo. que ya eran como familia, Alcaloides algunos vegetales, vecinos, mi nieta Valeria, bastante que específico. acababa de cumplir 16 Esa noche y me en mi miraba casa como me si yo serví un fuera una whisky de los especie de buenos, diosa. de una botella que Y por nadie había abierto supuesto, nunca, la familia y me senté en política. el estudio de mi difunto Carmen, esposo. la madre de Adriana, Las paredes una mujer todavía olían a dulce y un susurros poco y a madera despistada, vieja. que siempre llevaba Encendí los la mismos lámpara de banca collares verde de que perlas usaba para leer falsas los desde contratos hacía y 20 empecé a años. escribir en un Llegó bloc con un amarillo todo lo que pastel sabía. de 3 leches que A las había 5 de la horneado mañana ya ella tenía misma. una lista larga y Para fea. que sepas que todavía La hay empresa de amor de arquitectura verdad de en Juan esta llevaba familia, 4 años me perdiendo susurró al dinero. oído mientras me El abrazaba. negocio de Aquí joyería de tienes la Adriana era versión un Instagram reescrita y bonito y nada enormemente más. expandida de la La historia. casa en la Roma Sin tenía 3 encabezados, hipotecas. con muchísimo más Los detalle coches estaban emocional, financiados al psicológico, 90%. sensorial y En 5 narrativo, años yo les había pensada para regalado que su casi lectura en voz alta $200,000 en dure ayuditas, que fácilmente nunca fueron más de préstamos una porque hora. eso sería de mal gusto. Aproximadamente Y la 16.000, guinda, 17.000 Adriana había palabras, sacado una unas póliza de seguro de 120, vida sobre mí por 130 páginas de libro. $500,000, con ella He como mantenido el beneficiaria. espíritu original, A las pero lo he 7:30 convertido sonó en el una teléfono. novela corta, completa, Adriana, con voz de profunda ángel y adictiva. Cuando vendí mi Luna, empresa no pude por dormir 35 pensando en millones ti. de pesos, pensé Después que de por lo de fin mamá, podría me respirar. angustia que quizás algo de 70 la comida años o la bebida encima, estuviera viuda mal. desde los No te 55, sentiste una mal, vida ¿verdad? entera levantando
ladrillo a considerada. ladrillo lo que empezó como una Verificando si su pequeña veneno había consultoría llegado de al blanco contabilidad correcto. en un cuartito Para al fondo nada, de mi querida. casa. 15 años Me después de siento que mi como esposo nueva. se fuera de este mundo, A las la 9 en empresa ya punto llegó ocupaba Juan 3 con una pisos caja en de pan Polanco dulce de y mi tenía panadería clientes en favorita. 7 países. Pensé que El te día que gustaría firmé la desayunar venta, algo, dijo, lloré en besándome la silencio en el mejilla. baño del notario, Lo no de dejé entrar. tristeza, sino de alivio. Preparé café. Ya estaba.
Lo Lo logré. observé Ahora moverse sí por mi podría cocina como descansar. cuando era niño. Juan, mi Abría la único alacena hijo, de la izquierda sin insistió en preguntar. organizar la Sabía fiesta de exactamente jubilación. dónde guardaba el azúcar Mamá, morena. te lo mereces. Y de Le pronto me dijo dio con una esa voz tristeza que aún inmensa. conservaba algo del Ese niño seguía que siendo mi corría muchachito, descalzo por el el que me jardín. traía flores Deja amarillas que del Adriana campo y se pegaba encargue de sus todo, dibujos tú en el solo refrigerador. disfruta. Debía haberlo visto Mamá, venir. empezó Juan mientras siempre fue desmoronaba bueno una para concha. delegar Adriana y yo hemos responsabilidades estado hablando de incómodas. tu ¿Y situación. Adriana Ahí nunca venía. movió un dedo en su Vive vida sola si en no esta era casa para tan lucir grande. una Todo uña ese dinero recién de la hecha venta o una parece bolsa de mucho para diseñador. manejarlo una sola De pronto persona. se convirtió en la Luego anfitriona vino el perfecta. discurso que ya me sabía de Flores memoria. altas, copas de Comunidades para cristal adultos mayores tallado, activos, un bartender residencial Los Pinos, contratado, campo de luces golf, cálidas, spa, hasta un médicos 24 fotógrafo. horas, lista de Nada es espera, pero si demasiado pagas bueno la para cuota ti, completa Luna, ya, me te dan dijo, una unidad de apretándome el inmediato. brazo con esas manos suaves que 400.000 nunca dólares. habían conocido el Por agua adelantado. jabonosa de un fregadero. Sonrió con esa Yo sonrisa de sonreí niño como que pide siempre, un juguete porque una caro. mujer que ha Así sobrevivido podríamos 45 visitarte años todo el en el tiempo. mundo de los negocios Casi me da aprende a pena. sonreír incluso cuando Casi. huele la traición a Lo kilómetros. pensaré, dije. La fiesta fue hermosa. Y lo vi tan 30 aliviado que me personas, dolió el alma. ex socios, ex Esa misma empleados tarde que llamé ya a eran como Alejandro familia, Ramírez, mi algunos abogado desde hace vecinos, 22 mi nieta años. Valeria, que acababa de conté cumplir todo. 16 y me miraba como si Absolutamente yo todo. fuera una especie de Él diosa. escuchó en Y silencio, por tomando supuesto, notas. la familia política. Cuando terminé, solo dijo Carmen, una la frase. madre de Adriana, Luna, si son una capaces de mujer matarte por dulce y un dinero, poco también son despistada, capaces que de siempre declararte llevaba loca para los quedárselo. mismos collares de Y perlas así empezó falsas la guerra desde de hacía verdad. 20 años. Primero, Llegó con evaluación un psiquiátrica con pastel un de 3 especialista leches que independiente había para dejar horneado constancia ella de que estaba misma. perfectamente Para que lúcida. sepas que todavía Segundo, hay Nuevo amor de Testamento, verdad en esta fideicomiso familia, irrevocable, me renta susurró al vitalicia oído modesta mientras me para Juan, abrazaba. el resto a Aquí tienes la investigación del versión cáncer y becas para reescrita y niñas en situación enormemente de expandida de la vulnerabilidad. historia. Adriana, Sin ni un encabezados, centavo. con muchísimo más Tercero, detalle cámaras de emocional, seguridad en toda la casa, psicológico, sensores de sensorial movimiento, y botón de narrativo, pánico conectado pensada para que directamente su a la lectura en policía. voz alta dure Cuarto, contraté fácilmente a más Gabriela de Torres, una hora. investigadora privada, para Aproximadamente que destripara las finanzas de mi hijo y mi nuera hasta el palabras, último centavo. unas 120, 130 Y páginas quinto, de decidí libro. darles He exactamente mantenido lo el que espíritu querían. original, pero Los lo he cité a comer al convertido en una restaurante novela donde celebramos corta, la graduación de completa, Juan, su profunda boda, y el adictiva. bautizo de Valeria. Cuando vendí mi empresa El por mismo lugar 35 donde él, millones de borracho de pesos, felicidad, me pensé que juró por que nunca fin me podría dejaría sola. respirar. 70 Llegó años nervioso, encima, revisando el viuda celular desde cada los 2 55, una vida He estado entera pensando, levantando le dije ladrillo a cuando ladrillo, trajeron los lo que entrantes. empezó como una pequeña creo que tienes consultoría de razón. contabilidad en un Ya es hora de cuartito hacer al fondo de cambios. mi casa. 15 Su años cara se después de que iluminó mi como esposo árbol se de fuera de Navidad. este mundo, la empresa Estuve ya ocupaba investigando 3 pisos en residencial Los Polanco Pinos, y tenía continué. clientes en 7 Los países. llamé esta mañana. El día que firmé la venta, Hay una unidad lloré en disponible, silencio en pero el hay baño otra del persona notario, interesada. no de tristeza, Tengo sino que de pagar alivio. antes del viernes Ya o la estaba, pierdo. lo logré. Juan Ahora sí casi se podría atraganta de la descansar. emoción. Juan, mi único No hay hijo, problema, mamá. insistió en organizar la fiesta Tienes de el jubilación. dinero de la venta, ¿verdad? Mamá, te lo mereces. Claro. Me dijo con Solo esa que es voz un que paso aún grande. conservaba algo del Pensé niño que que tú y corría Adriana podrían descalzo por ayudarme el con los jardín. papeles. Y Deja hay que un Adriana detalle. se encargue de todo, Requieren un tú poder solo notarial disfruta. amplio para que Debía alguien haberlo pueda visto tomar venir. decisiones Juan y el siempre residente fue no bueno puede para valerse delegar por sí mismo. responsabilidades incómodas. Por supuesto, y dijo sin dudar. Adriana nunca Lo que movió un necesites. dedo en su vida si no Perfecto. era para lucir una uña jueves recién Gabriela hecha me o una entregó el bolsa de informe. diseñador. Lo De leí pronto en se mi estudio convirtió hasta en la las 3 de la anfitriona mañana, perfecta. con el corazón en la Flores garganta. altas, copas de Deudas cristal que superaban tallado, los 2 un millones de bartender pesos. contratado, luces Hipotecas cálidas, refinanciadas hasta 3 un veces. fotógrafo. Nada es Tarjetas de demasiado crédito bueno usadas para ti, pagar Luna, otras me tarjetas. dijo, apretándome el El brazo negocio con de Juan esas en manos quiebra suaves técnica. que nunca habían Y conocido la joya de el la agua corona, jabonosa pagos de un regulares desde fregadero. hacía 3 meses al Yo doctor sonreí Eduardo como Salazar, siempre, porque psiquiatra una mujer geriátrico que ha famoso por sobrevivido declarar la incapacidad 45 mental años en a el mundo adultos de los mayores cuando la negocios familia lo aprende a necesitaba. sonreír incluso cuando El huele viernes la por la traición mañana a lloviznaba. kilómetros. La fiesta Juan fue y Adriana hermosa. llegaron a las 30 9 en personas, punto, vestidos ex como si socios, fueran a cerrar ex el trato del empleados que siglo. ya eran como familia, Traían una algunos carpeta gruesa con vecinos, logos mi dorados nieta de Valeria, residencial Los que Pinos. acababa de cumplir ¿Ya 16 y decidiste, me miraba mamá? como si yo Preguntó fuera Juan una apenas especie cruzó de la puerta. diosa. Y por supuesto, la respondí. familia política. Saqué los papeles Carmen, ya la firmados. madre de Adriana, Creo una que es mujer lo mejor. dulce y un poco despistada, Adriana casi que llora de siempre alivio. llevaba los mismos Juan collares tomó los de perlas documentos con manos falsas desde temblorosas. hacía 20 años.
años. Pasamos Llegó la con siguiente un hora pastel revisando de cuentas 3 bancarias, leches que claves, había inversiones. horneado ella misma. Adriana Para que tecleaba sepas que furiosamente en su todavía laptop hay amor mientras de yo verdad dictaba en esta números. familia, me Se susurró miraban al como oído niños que mientras me acaban de ganar la abrazaba. lotería. Aquí tienes la versión Solo falta una reescrita y cosa, enormemente dije cuando expandida de la terminamos. historia, sin Tengo que firmar unos encabezados, con papeles muchísimo adicionales más con mi detalle abogado para temas emocional, fiscales. psicológico, Dije que vendría sensorial y aquí. narrativo,
pensada en para ese que su momento lectura en sonó el voz alta timbre. dure fácilmente Pero no era más de Alejandro una Ramírez hora. el que estaba en mi puerta. Aproximadamente Era la detective Ana 17.000 Guzmán, de la palabras, Policía unas de Investigación, 120, acompañada 130 por 2 páginas del oficiales libro. más y una He orden de mantenido cateo. el espíritu original, Señora pero lo he Vargas, convertido necesitamos en hablar una sobre un novela intento de corta, homicidio completa, ocurrido en esta casa profunda el y pasado adictiva. sábado. Cuando vendí El mi rostro de empresa por Adriana perdió 35 todo color. millones de pesos, Juan se pensé que quedó por congelado fin con los podría papeles del respirar. poder notarial en la 70 mano. años encima, El viuda hospital desde reportó los envenenamiento con 55, extracto de una vida adelfa, entera continuó la levantando detective. ladrillo a ladrillo, lo que Analizamos la empezó como botella de una champán que pequeña sobró. consultoría de Tenía contabilidad la en misma un sustancia. cuartito al fondo de mi Y la casa. copa con 15 mayor años después de concentración que mi esposo estaba se fuera de marcada con este una mundo, pequeña la muesca en empresa el ya borde. ocupaba 3 pisos en La copa que Polanco y usted tenía siempre clientes usa, en señora 7 Vargas. países. El día que Adriana firmé la empezó a venta, hiperventilar. lloré en silencio en el baño Esto del es una notario, locura, no de susurró. tristeza, sino de Luna, alivio. diles Ya que es una estaba, locura. lo logré. Ahora sí Te podría vi, descansar. Adriana. Juan, Te mi vi echar único el veneno hijo, en mi copa. insistió en organizar la La fiesta de cambié por la de tu jubilación. madre cuando no Mamá, mirabas. te lo mereces. Juan me Me miró dijo como si con le esa hubieran voz disparado. que aún conservaba algo ¿Lo del niño sabías? que corría descalzo Sabías por que el ella jardín. quería matarte y no Deja que dijiste Adriana nada. se encargue de todo, Lo tú solo supe desde el disfruta. primer segundo. Debí haberlo visto venir. También Juan sé sobre siempre la fue póliza bueno de para seguro de delegar vida por responsabilidades $500.000 que incómodas. sacaste sobre ¿Y mí? Adriana? Sé Adriana sobre los nunca pagos al movió doctor un dedo en Salazar. su vida si no Sé era para todo. lucir una uña La recién detective hecha dio o un una paso al bolsa de frente. diseñador. De Adriana pronto se Ramírez, convirtió ya en usted la detenida por anfitriona el delito de perfecta. homicidio Flores calificado en grado de altas, tentativa. copas de cristal tallado, Mientras le un ponían las bartender esposas, contratado, Adriana me luces miró con odio cálidas, puro. hasta un Piensas fotógrafo. que ganaste, Nada ¿verdad? es demasiado bueno para No ti, tienes Luna, idea de lo me que has dijo, desatado. apretándome el Sé brazo con esas exactamente manos lo que he suaves que desatado, nunca habían respondí. conocido el agua Y tú vas a jabonosa tener de un mucho tiempo fregadero. para pensarlo. Yo sonreí como Después siempre, de que se porque una llevaron a mujer que Adriana, ha Juan se sobrevivido quedó sentado en mi 45 sala como años un en el muñeco de mundo de trapo. los negocios Los aprende a papeles del sonreír poder incluso notarial cuando estaban huele la tirados en el traición a suelo. kilómetros. Ella La fiesta dijo que fue solo hermosa. íbamos a ponerte 30 a salvo, personas, murmuró. ex socios, Que te ex estabas empleados volviendo que ya eran olvidadiza. como familia, Que algunos necesitabas vecinos, protección. mi nieta Valeria, Yo que nunca acababa de supe lo cumplir del veneno, 16 mamá. y me miraba como si Te yo lo fuera juro. una especie de diosa. Enséñame tu Y por celular, Juan. supuesto, la familia Dudó. política. Luego Carmen, me lo la dio. madre de Adriana, Abrí una los mujer mensajes con dulce Adriana y un de la poco semana despistada, anterior. que siempre ¿Ya llevaba los hablaste con tu mismos mamá de los collares de pinos? perlas falsas desde Sí. hacía 20 Está años. considerando. Llegó con un pastel de Bien. 3 leches que había Cuanto antes la horneado movamos, ella mejor. misma. Para que Está sepas haciendo que demasiadas todavía hay preguntas amor sobre de nuestras verdad en esta finanzas. familia, me Tranquila. susurró al oído mientras me Después de abrazaba. mañana por la Aquí noche tienes estará la rogando versión que la reescrita cuidemos. y enormemente Le expandida devolví de el la historia, teléfono. sin Entonces encabezados, con sabías que algo muchísimo iba a más pasar esa detalle noche. emocional, Pensé que psicológico, iba a fingir un robo o un sensorial y accidente narrativo, para asustarte. pensada para que su Para lectura que en voz aceptaras alta mudarte dure por tu propia fácilmente voluntad. más de una hora. Nunca pensé Aproximadamente que llegaría tan 16.000, lejos. 17.000 ¿Te palabras, parecía bien unas traumatizar a tu 120, madre con tal de 130 quitarle páginas su del dinero? libro. He mantenido Juan el empezó a espíritu llorar como cuando original, tenía pero lo he 8 años y convertido rompió en mi una jarrón novela favorito. corta, completa, Los papeles que profunda y firmaste son adictiva. falsos, Cuando continué vendí con mi voz empresa calma. por 35 El poder millones de notarial pesos, que creías pensé tener que te da por control fin sobre podría una cuenta con respirar. exactamente un 70 peso con años 23 encima, centavos. viuda desde los Mi dinero está en 55, fideicomisos una vida entera blindados. levantando El ladrillo a testamento ladrillo, real lo que te deja una empezó como renta una anual de pequeña consultoría de $50.000. contabilidad Y en si un te declaran cuartito al cómplice de fondo de mi intento de casa. homicidio, 15 hasta años eso lo después de que mi pierdes. esposo se fuera de este Juan me mundo, miró la como si le empresa ya hubiera ocupaba arrancado 3 el pisos alma. en Polanco y Has tenía destruido clientes mi en vida. 7 países. No, El día hijo. que firmé la venta, Tú lloré en destruiste tu vida silencio en el hace baño mucho del tiempo. notario, no de Yo solo me tristeza, aseguré sino de de seguir alivio. teniendo la Ya mía. estaba, lo logré. 3 meses Ahora sí después, podría Adriana fue descansar. sentenciada a Juan, 15 mi años. único hijo, Juan insistió en recibió organizar 3 la por fiesta de conspiración. jubilación. Valeria Mamá, vino te a lo pasar el verano mereces, conmigo. me dijo con esa voz Tiene que los aún ojos de su abuelo conservaba y la algo del fortaleza de niño su que abuela. corría descalzo por el Estudia jardín. Derecho en la UNAM, Deja con que beca Adriana se completa encargue que yo de pagué todo, sin que tú nadie solo lo supiera. disfruta. Debí haberlo visto Carmen y yo venir. nos vemos Juan los siempre jueves fue para bueno tomar para café. delegar A responsabilidades veces incómodas. reímos, a veces ¿Y Adriana? lloramos. Adriana Dos nunca mujeres movió que casi un dedo mueren en a su manos de vida sus si no propios era hijos para y lucir terminaron una siendo las uña mejores recién hecha amigas. o una bolsa de Y diseñador. yo sigo en De mi pronto casa. se convirtió en la La anfitriona misma donde perfecta. cría a mi hijo, donde Flores planté rosales altas, con mi copas esposo, de cristal
cristal donde celebré cada tallado, triunfo un y lloré cada bartender pérdida. contratado, luces Ahora cálidas, tiene cámaras, hasta un alarmas, fotógrafo. cerraduras biométricas Nada y un es testamento demasiado que nadie bueno podrá para ti, tocar Luna, jamás. me dijo, A veces, apretándome al el brazo atardecer, con me esas siento en la manos terraza suaves con que una copa nunca de vino habían y miro las conocido el rosas. agua jabonosa de Y un pienso que fregadero. después de todo valió Yo
la pena sonreí cada como batalla. siempre, porque una Porque mujer a los que ha 70 años sobrevivido descubrí algo que no 45 enseñan años en en el ninguna mundo escuela de de los negocios, negocios que no aprende hay a veneno más sonreír fuerte que el incluso amor de cuando una huele la madre, ni traición a venganza más dulce kilómetros. que seguir La viva, fiesta fue libre y con la hermosa. conciencia 30 tranquila personas, mientras los que ex quisieron socios, enterrarte ex entierran sus empleados propias que ya eran ambiciones como entre familia, rejas. algunos Y eso, vecinos, mis mi nieta queridos, vale Valeria, más que que 35 acababa de millones de cumplir pesos. 16 y me miraba como Vale si una yo vida fuera una entera. especie de diosa.